energía en forma de calor se convierte en energía mecánica se puede transformar en energía de otro tipo, no sé, las que a ustedes se les ocurra, energía cinética por ejemplo, potencial, mecánica, eh, potencial elástica, potencial de rotación, cinética de rotación, etcétera. Y básicamente eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica. Lo que dice el segundo principio de la termodinámica es que en todo sistema, en todas partes, en cualquier lugar del universo, la entropía eh, va a aumentar. Ahora vemos qué es la entropía. A medida que pasa el tiempo, el desorden de un sistema aumenta. Las cosas se rompen, las cosas se degradan, arruinan, etc. ¿Sí? Siempre el caos tiende a aumentar. Es el orden natural de las cosas. ¿Sí? Si vamos a un ejemplo súper como hogareño, lo normal es que, por ejemplo, nuestras habitaciones o nuestro escritorio o nuestra cocina, con el solo hecho de que el tiempo avance, ¿sí? El caos en ese lugar aumente. Las cosas se ensucien, las cosas se desordenen, las cosas se rompan, etc. ¿Sí? Y podemos ir también a un caso también mucho más técnico, científico, etc. Y bueno, y decir de que obviamente los seres vivos, mientras avanza el tiempo, lógicamente se hacen más viejos, se empiezan a romper, se empiezan como a lesionar, a arruinar, se empiezan a envejecer hasta que mueren. Y así con cualquier cosa, ¿no? Básicamente eso es lo que dice el segundo principio de la termodinámica. Yo recién nombraba la entropía, ¿sí? La entropía es justamente es el grado de desorden que tiene un sistema. ¿Sí? Si tienen dudas de lo que estoy diciendo, por favor me dicen, che, no, no entiendo, y paro y me preguntan, ¿sí? Si la entropía es el grado de desorden que tiene un sistema, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que les voy a dar, ¿en qué caso hay mayor entropía? ¿En un cubo de hielo o en un vaso de agua? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hay mayor entropía? ¿En un cubo de hielo o en un vaso de agua? ¿Qué les parece? Cubo de hielo. En un cubo de hielo. Mayor entropía, mayor desorden. ¿Sí? Van a quedar un cacho. Acá, Eric. Acordate que yo no leo el chat porque yo estoy viendo la pizarra. ¿Sí? Así que porfa, si puedes activar el micrófono, si no, acá tanto miro, ¿no? Bien, hagamos un poquito de... Rebobinemos un poquito y repasemos lo de la clase anterior. La clase anterior vimos primera ley de termodinámica. La anterior vimos distintas formas de transferencia de energía calórica. Una de ellas era calorimetría. Y cuando vimos calorimetría, vimos un gráfico que relacionaba temperatura con calor, ¿se acuerdan? Y teníamos como unas rectas que después tenían como mesetas, que lo que hacía era relacionar temperatura con calor y veíamos los distintos estados de agregación, por ejemplo, del agua. ¿Sí? Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, me dice, ¿sí? Bueno, recuerden que mientras más baja la temperatura, ¿sí? Menor calor tiene el sistema ganado y, por ejemplo, en el caso del agua, nosotros tenemos agua en estado sólido y es agua que está, sus moléculas están de esta forma. Están todas una agarrada al lado de la otra, formando cubos de hielo, o sea, formando estructuras sólidas de hielo. ¿Sí? Agarradas una al lado de la otra. O sea, esto es como un cubito de hielo con todas sus moléculas agarradas. ¿Sí? En el caso del agua, nosotros tenemos en un recipiente todas las moléculas sueltas y en constante movimiento. ¿Sí?
lógicamente en constante movimiento, no en todo el recipiente, sino en el espacio que ocupan. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que tiene más desorden? Un estado de agregación que tiene a las moléculas en constante movimiento, o uno que están todas agarraditas una al lado de la otra. El estado líquido, o sea, Y el agua. claro, obviamente, el estado líquido, ¿sí? El estado de agregación que tiene mayor entropía sería el estado gaseoso, porque las moléculas están mucho más rápido moviéndose y chocando entre sí y generando presión contra las paredes, una presión mayor contra las paredes, y ocupando todo el espacio del volumen, todo el espacio del recipiente. En el estado líquido estas moléculas se mueven, pero no ocupan todo el recipiente, sino que ocupan solamente el volumen que ocupan. ¿Sí? Mientras que el estado sólido, nosotros podemos tener acá un recipiente grande, y el hielo ocupa solamente su pequeño espacio rígido que ocupa por tener todas las moléculas una agarrada al lado de la otra y formar un cubo de hielo. ¿Sí? Entonces, la entropía es mayor cuando el estado de agregación tiende a ser, ¿sí? Lo menos sólido posible. ¿Bien? Entonces, si no quedan dudas sobre esto que acabo de decir, sigo. La entropía se representa con la letra S. ¿Bien? Y una relación directa de la entropía, ahora la vamos a desarrollar, es que mientras mayor sea el calor que yo le brindo al sistema, mientras mayor sea el calor que yo le inyecto, le agrego al sistema, lo que va a pasar es que mayor va a ser la entropía en el sistema. Lógicamente, ¿no? Si yo tengo un sistema de agua en un recipiente y yo le agrego calor, le agrego fuego, aumento su temperatura, ¿sí? Lo que va a ir pasando es que el estado de agregación va a ir pasando de estados sólidos, si tengo hielo, va a ir pasando de estado sólido a líquido y líquido a gaseoso. Y como vimos recién, eso provoca un aumento de entropía. ¿Sí? Mientras mayor calor, mayor entropía. ¿Bien? Sigo desarrollando un poco más. Recién hablé de sistema yo. ¿Sí? Hablé de sistema. Un sistema, recuerden, es todo lo que ustedes estudian en un ejercicio, básicamente, o en un laboratorio. Si hicieron prácticas de laboratorio, no sé si ya las hicieron o no, si las hicieron, ustedes básicamente trabajan con sistemas. ¿Sí? Si tienen agua, no sé, alguna solución o alguna mezcla, etcétera, ¿sí? Eso es un sistema. Y todo lo que rodea al espacio donde está el sistema se llama medio. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener un sistema, un medio, y este medio lo que va a hacer, ¿sí? Este medio lo que va a hacer es rodear a lo que ustedes están estudiando, que se llama sistema. Bien, ¿qué pasa? Estos dos, la suma de estos dos, del medio con el sistema, ¿sí? Da como resultado el universo. Todo esto lo estoy explicando ahora porque ahora lo voy a ir desarrollando. ¿Sí? Si hay dudas de esto, me dicen. Sistema más medio es igual a universo. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿no? A lo de la entropía. Nosotros vamos a poder calcular, mejor dicho, ¿no? Nosotros no vamos a poder calcular S. ¿Sí? S no se puede calcular. O sea, es prácticamente imposible poder representar numéricamente el desorden de un sistema. ¿Por qué? Porque es una magnitud que es totalmente relativa. A ver, les voy a dar dos ejemplos. ¿Sí? Si no se entienden, me dicen. Volvamos a, no sé, por ejemplo, el desorden de una habitación. No sé, imagínense, usamos a Eric. Eric nos muestra su habitación y para alguno de ustedes les va a parecer que la habitación está ordenada y para otros de ustedes les va a parecer que está desordenada. ¿Sí? Es una magnitud, el desorden que tiene un sistema, es una magnitud que es totalmente relativa. ¿Bien?
No hay un punto de referencia definido para decir esta entropía vale tanto. Bien. También puede pasar, no sé, se me ocurre un ejemplo. Eh, no sé, decir que yo soy un, no sé, una persona, un cheto o un careta o una persona de clase alta, ¿no? Cosa que no soy porque no es no estoy, no tengo esa suerte. Eh, no de ser cheto o careta, sino de ser de clase alta. Pero, por ejemplo, para una persona que vive abajo de un puente, sí lo sea. Yo sí sea un careta, un cheto o una persona de clase alta. Porque decir que una persona es de clase alta es totalmente relativa a la relación de cada uno y cómo mide eso en relación a lo que uno tiene. Lo mismo pasa con el desorden y lo mismo pasa con la entropía. ¿Se entiende? La entropía no se puede medir y calcular. No podemos decir, esta entropía en este sistema vale tanto. ¿Me siguen? Sí vamos a poder medir otra cosa, que no es S. Lo que sí vamos a poder medir es delta S. Ustedes ya están ah, ya cansados de calcular deltas. ¿Qué significa el delta algo? ¿Qué significa este símbolo, este triangulito? La variación. La variación. Si bien no podemos medir con un valor exacto y absoluto la entropía de un sistema, sí podemos medir la variación de la entropía. O sea, medir qué tan desordenado está el sistema en un momento y compararlo con el desorden en otro momento y hacer la comparación, hacer el delta. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros vamos a poder calcular y magnificar. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Se entiende esto que acabo de decir? Entonces la entropía sería como dato casi siempre. No, se puede calcular. Ahora vamos a ver cómo... O sea, nadie... O sea, no. La entropía S no va a ser ni dato ni se puede calcular. S no lo puede magnificar nadie. El S de un sistema no existe. Lo que sí existe Ah, es la variación de la entropía. Por lo que te acabo de decir. Es algo claro, claro. es algo totalmente relativo. Ah, está bien. ¿Entendés? Es como decir, Sí. magnificar con un número el orden de tu habitación, ponele. ¿Y qué sé yo? ¿Cómo hacemos eso? Con un número, ¿entendés? Para muchos compañeros tuyos será un valor alto, para otros será bajo, pero es algo que no se puede magnificar, ¿entendés? Es muy relativo. Lo que sí se puede magnificar es decir, bueno, a ver, yo no puedo decirte con números qué tan ordenada está tu habitación. A lo que voy. Todo el mundo va a dar un valor distinto del orden de tu habitación. Pero en lo que todos vamos a estar de acuerdo es en el delta orden de tu habitación, porque eso es algo fáctico. Es un facto eso. El cambio del orden de tu habitación lo podemos ver y lo podemos magnificar fácilmente comparando de un momento a otro. Pero definir o magnificar el orden de tu habitación con un número en un momento determinado es imposible. Porque no nos podríamos poner de acuerdo nunca. ¿Entendés? Lo mismo pasa con la entropía. Sí, sí. ¿Sí? Lo mismo pasa con la entropía. Por eso lo que se calcula es delta S. ¿Bien? ¿Y a qué es igual delta S? Delta S es igual a Q sobre T. Sencillamente. A Q sobre T. ¿Bien? Delta S es igual a Q sobre T. Q ya saben lo que es. Q es calor. ¿Ok? Y el calor puede tener dos signos, positivo o negativo. ¿Qué implica el signo del calor? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si es positivo el calor? ¿Qué pasa con el calor del sistema? Aumenta. Recibe calor. Recibe calor, aumenta. Y si el calor es negativo, ¿el sistema qué hace? Se le quita Pierde. calor. Entrega calor. Exactamente. Y acá la temperatura va en grados Kelvin. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener siempre si está en grados Kelvin? Positivo. Positivo porque no existe, justamente, temperaturas que estén por debajo del grado Kelvin.
Para eso se creó la escala Kelvin, para que no haya temperaturas negativas. ¿Sí? Por eso se dice que 0 grados Kelvin es el cero absoluto. No hay nada más frío que 0 grados Kelvin. Por si no sabían, ese es el... no sé quién habrá sido, supongo que habrá sido Juan Carlos Kelvin, el que hizo esa escala. Lo hizo para eso, para que las temperaturas siempre den positivas y que no haya ahí posibilidad de que una temperatura dé negativa y que los cálculos sean más sencillos, supongo yo. ¿Sí? Por eso se crearon. ¿Tá? Entonces, si hacen un ejercicio con grados Kelvin y le da negativo, ni se les ocurra entregar ese ejercicio porque no, hasta ahora no pasó en la Tierra que haya una temperatura menor que 0 grados Kelvin. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, acá esto que acabo de explicar se relaciona directamente con esto que acabo de decir de acá. ¿Sí? Si Q es positivo, delta S va a ser positivo. Si delta S es positivo, aumenta la entropía. Si aumenta la entropía, aumenta el calor. Si aumenta el calor, Q es positivo. Por otro lado, si Q disminuye, la entropía disminuye. Claramente les pongo los colorcitos, ¿sí? Para que la flecha roja va con la roja, la negra va con la negra, ¿no? Si Q disminuye, entropía disminuye. Si Q aumenta, entropía aumenta. Ya sé, yo acá no puse delta S, pero yo no lo estoy magnificando. Yo estoy diciendo qué va a pasar con S. Estoy diciendo que va a aumentar. Yo no tengo idea cuánto vale, ¿sí? Aviso por las dudas, porque yo acabo de decir de que S no se puede magnificar. ¿Sí? No se puede calcular S. Las unidades, bueno, ya podrían deducir cuál es la unidad, ¿no? De la entropía. La entropía, la unidad que tiene es Joule sobre grado Kelvin. O en su defecto puede ser caloría sobre grado Kelvin. Cualquiera de las dos juega. Bien. Si les piden por X razón o ustedes quieren pasar de una unidad a otra, ya saben cuál es la equivalencia entre caloría y joule. Una caloría son 4 joule, coma y pico. ¿Sí? Así que bueno, harán el pasaje en caso que no necesiten, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Sí. Bueno, Sí. bien. Los nuevos, las nuevas. Abril, Xiomara, Sí. Layla, bien, joya. Déjenme pensar, básicamente esto es prácticamente todo lo del segundo principio de termodinámica. Es cortito, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. No, les voy a pasar esta imagen. Esta imagen va, o sea, yo la pongo acá porque después les va a llegar a ustedes en el apunte y nada, les va a servir para resolver ejercicios en el futuro, ¿sí? Básicamente ustedes lo que pueden hacer con esta tablita es calcular la variación de entropía. Fíjense, ¿sí? Lo que yo les dije antes. S no se puede calcular. Lo que se puede calcular es delta S. Y acá hay fórmulas para calcular la variación de entropía dependiendo del tipo de evolución en su proceso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que había procesos con presión constante, volumen constante, temperatura constante, adiabáticos, donde el calor es cero, y en los ciclos, ¿sí? Entonces, acá tenemos formulitas, ¿sí? Para simplificarles un poquito la vida cuando les pidan calcular delta S en algún proceso en particular, ¿sí? Y luego por último les dejo esto que es una definición bastante importante porque la suelen tomar, no, o sea, obviamente no va a haber un ejercicio que pida esto. Quizás sea un inciso o tengan que elegir el típico ejercicio de elija la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, quizás con esta definición a ustedes les sirve para desmentir alguna que otra. Lo que dice básicamente es esto. Evolución reversible. Lo dice la palabra, ¿no? Reversible significa que se puede volver para atrás. Es una evolución hecha de manera hiperlenta, sin rozamiento y pasando por sucesivos estados de equilibrio. En una evolución reversible se puede transferir calor, pero este calor va a pasar del sistema al medio sin diferencia de temperatura entre el sistema y el medio.
como resultado de la evolución reversible, la entropía del universo no se va a modificar. Entonces, les resumo lo que dice acá, básicamente. Una evolución reversible prácticamente no existe. Es muy difícil lograr las condiciones necesarias para que haya una evolución reversible. Generalmente son casos teóricos / ideales, o sea que prácticamente no existen, ¿sí? Son prácticamente ideales. Se usan para hacer diferentes estudios, ¿sí? Y nada, eso. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuáles son estas condiciones prácticamente imposibles de lograr. Bueno, lo que dice en la primera oración. Que el proceso tiene que darse de manera muy lenta. Y cuando digo muy lenta, es muy lento, ¿no? Sin rozamiento, que ustedes ya saben que el rozamiento es prácticamente imposible que no exista. Si hay rozamiento en la superficie, hay rozamiento del aire, ¿sí? Y hay otros tipos de rozamiento también, rozamiento de la presión, del agua, etc. ¿Sí? Entonces, nada, sepan eso, ¿sí? Esto es una definición importante. ¿Y qué más? Vamos a ver algún ejemplito bien pavo del cálculo de la entropía, como para que vean que es bastante amigable. Voy a agarrar este ejemplo del libro para que vean que nada, es fácil. Obviamente este ejemplo tan fácil que les voy a poner no va a estar no le va a tomar esto en un parcial, ¿sí? Lo que dice el ejemplo es que si se tiene un cubo de hielo a 0 grados y se le entregan 1000 kilocalorías, calcular la variación de entropía del hielo al recibir ese calor. Bien, entonces fíjense, calculo la variación de entropía, ¿sí? No me dice calcular la entropía, siempre es la variación de la entropía. Bueno, ¿cuánto vale delta S? Delta S vale Q sobre T, ¿sí? Q sobre T. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, bueno, tenemos que estar atentos del verbo que está acá, adelante del calor. ¿Por qué? Porque dependiendo de este verbo, si es entrega o recibe, va a ir con signo positivo o negativo. O sea, hay que estar atento si el calor ingresa al sistema o si sale del sistema. En este caso, como tenemos una vela en el dibujito dándole calor al sistema, el calor de la vela ingresa al sistema, por lo tanto el calor es positivo. ¿Sí? Entonces acá va 1 kilocaloría, o sea 1000 kilocalorías, pero positivas. Y acá dividimos por la temperatura en grado Kelvin. Como son 0 grados centígrados, son 273 grados Kelvin. Sencillamente se hace el cociente, se hace la división, se hace 1000 kilocalorías dividido 273 y da 3,66 kilocalorías sobre grado Kelvin, que es lo mismo que 3600, supongo que es 66 calorías sobre grado Kelvin, ¿sí? Son lo mismo. Recuerden que la letra K adelante, esta K no es de Kelvin, sino que es de 1000, ¿sí? K representa a 1000, ¿sí? ¿Y qué más? Nada más. O sea, lo que vamos a ver ahora es un ejercicio de la guía, lo vamos a hacer rapidito, como para que hagamos algo un poquito más complejo que esto. Y después estamos en condiciones de pasar a máquinas térmicas, ¿sí? Hay que ver que busco la guía de ejercicios que no la tengo por acá. Si hay dudas de esto que acabo de charlar en esta media horita, por favor me dicen, ¿sí? Mientras tanto busco algún ejercicio para hacer, ¿sí?
Vamos a hacer el 44. 1 kilogramo de hielo. Ujú. Bien, vamos a hacer el 44. ¿Cómo vienen por la guía? ¿Por qué ejercicios están más o menos? Vienen más o menos bien, más o menos mal. Esta clase la manda por Drive. ¿Cómo andas, Kaelis? Sí, obvio, todas las clases, a todos los que estén presentes en las clases se envían por Google Drive. Sí, sí, obvio. Están todos los apuntes que tomé, que estoy tomando en la pizarra, como la clase grabada, ¿sí? ¿Cómo vienen, chicos, con la guía? ¿Están bien, más o menos, jugados? ¿Por qué ejercicio van, más o menos? Yo ando medio, me tengo que poner las pilas, pero bueno. ¿Medio no ranqueo? ¿Medio? No, medio tengo los primeros nada más, Ok. pero fue cuestión de vagancia de que no quise hacer, pero bueno, ahora me tengo que poner al Sí, mientras no se te haga una bola gigante y no puedas remontarla, tranqui, trata de meterle, porque es más fácil, o sea, este parcial para mí, no sé, es más fácil que el primero. Así que trata de aprovechar, no sé cómo te fue en el primero, pero bueno, trata de aprovechar que para mí es un poquito más fácil este. Tiene más teorías, si entendés la teoría del segundo, está, es una boludez. Bueno, voy a hacer el 44, ¿sí? Que ya el 44, fíjense que ya el 47 es el último de la unidad. Ya después pasamos a la horrenda unidad de unidad 4, que es la de toda la de campo magnético, eléctrico, electricidad, etcétera, que es un espanto. Pero bueno, nada, ya estoy haciendo uno de los últimos de la unidad, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar a hacer esto, vamos a ver que es bastante amigable este tema. Bueno, prestemos atención a lo que nos está diciendo, ¿no? Acá nos va a decir de que tenemos un determinado sistema, ¿sí? Un sistema que está formado por 1 kilogramo de hielo, ¿sí? O sea, tenemos agua en estado sólido, ¿sí? Tenemos agua en estado sólido. ¿Y acá qué pasa? Esta agua en estado sólido, evidentemente se le entrega una determinada cantidad de calor porque este hielo se va a fundir hasta transformarse totalmente en agua líquida a 0 grados en un ambiente de 20 grados centígrados. Si hacemos un viaje rápido a 2 clases para atrás, nosotros... Voy a hacer acá rápidamente un diagramita de temperatura versus calor entregado, ¿sí? Imagínense que acá yo tengo 0 grados centígrados. Básicamente el ejercicio lo que me está diciendo es que yo estoy parado acá y me voy hasta acá. ¿Estamos de acuerdo, no? Acá en 0 grados tengo hielo, agua sólida a 0 grados, y si me desplazo hacia la derecha con el aumento del calor, termino teniendo agua líquida a 0 grados centígrados, lista para empezar a calentarse. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, profe. Buenísimo. Entonces arranquemos a resolver esto. El inciso A me dice cuánto ha variado la entropía del hielo. Si estamos hablando del hielo es porque me está pidiendo la variación de entropía del sistema. Bánqueme un cacho. Me olvidé, vi eso y me acordé de una cosa. Acá, muy importante. Acá arriba. Acá abajo voy a hacer. La variación de entropía del universo es siempre mayor o igual a 0. ¿Ok? Es mayor o igual a 0. Si el proceso es reversible, delta S universo
es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si yo pude revertir el proceso, si yo tengo un proceso reversible y por ejemplo, no sé, al agua que derretí pude... no, ese no me gusta ese ejemplo. Por ejemplo, si prendo fuego un papel, es imposible, ¿no?, que pase. Es un proceso totalmente no reversible. Prendo fuego un papel y de alguna forma puedo revertir ese estado en el que se quemó y que me quedó de vuelta en mi estado original. Al no haber cambio en ese papel, ¿sí?, la variación de entropía del universo queda igual a 0. Pero si el proceso es no reversible, como la gran mayoría, como el 99,9% de los casos, el delta S del universo tiene que ser siempre mayor que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque me lo dice el segundo principio de la termodinámica. La entropía va a aumentar. No hay forma de que no aumente. Si la única forma de que no aumente es con algún caso muy raro, muy teórico, muy extraño, que es un caso reversible. Pero es un caso muy particular, ¿sí? Pero siempre el desorden va a aumentar. Siempre. En todo. Entonces, acá lo que me está pidiendo es el delta S del sistema. Ok, ¿el sistema por qué está conformado? Está conformado por el calor del hielo. Ok, el calor del hielo al fundirse. Y esto va a estar derretido, va a estar dividido por la temperatura del sistema. ¿Sí? Temperatura del sistema. Ok. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Conozco el calor del hielo al fundirse? No lo tengo, pero podría calcularlo. ¿Cómo lo puedo calcular? Al calor de fundición del hielo. ¿Qué planteo? Tengo dos opciones. ¿Calor sensible o calor latente? ¿Cuál planteo? Esta es fácil, ¿eh? Tendrían que decírmela. ¿Qué calor tengo que plantear para el cambio de estado del agua? ¿Calor sensible o calor latente? Latente. Exactamente. Latente. Cuando hay cambio de estado, calor latente. Cuando no hay cambio de estado, calor sensible. Cuando no hay delta T, de 0 a 0, cuando no hay delta T, calor latente. Cuando hay delta T, calor sensible. ¿Sí? Entonces, el calor latente de fusión del hielo va a ser masa de hielo por la constante de calor latente de fusión del hielo. La masa del hielo es 1000 gramos. Y la constante de calor latente de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramo. Acá, ¿qué pasa? Tanto en la guía como en el parcial, cuando hablamos de agua, no les van a dar las constantes. Es como, no sé si se acuerdan, en el primer parcial, a ustedes no les daban, me parece, no les daban la densidad del agua. Es como la gravedad. Son cosas que no, ya se las dan por sabidas. Así que estén atentos, atentas con esto. Y acuérdense las constantes de calor específico del agua sólida y líquida. Y acuérdense las constantes de calor latente de fusión y de vaporización. ¿Sí? Apréndanselas. Esto que es igual. 1000 por 80 es igual a 80.000 calorías. Bien, entonces ya tengo el calor del hielo y tengo la temperatura. La temperatura es 0 grados Celsius. ¿Ven? Por lo tanto esto es 80.000 calorías sobre 273 grados Kelvin. Aquí me quedo la cuenta de esto. $2.93 caloría sobre
grados Kelvin. ¿Qué significa este valor? Bueno, lo que dice es que la entropía del sistema aumentó. Lo cual tiene sentido, ¿qué hablamos hoy? Del agua sólida y el agua líquida. Yo tengo más entropía cuando está líquida, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Yo tengo un kilo de hielo, una bolsa de hielo rolito para el Fernet y se me descongeló. Bueno, la entropía de esa bolsa de hielo aumentó, porque pasó de ser hielo rolito a agua líquida. ¿Ok? El desorden en esa bolsa aumentó. ¿Está bien? Las moléculas de agua ahora se están moviendo por toda la bolsa. No por toda la bolsa, sino por todo el lugar que ocupa el agua, ¿no? Mientras que antes estaban contenidas en los rolitos. ¿Está claro eso? Entonces, acá tenemos que pasar al inciso B. El inciso B hay que prestar atención. Una vez que ya más o menos le cazan la mano a esto, no lo va a confundir más. Puede ser medio confuso. Acá está diciendo cuánto ha variado la entropía del universo. Del universo. Bueno, volvamos acá a lo que dije más temprano. ¿A qué es igual universo? Es igual a... ¿Quién me dice? Universo es igual a... Sistema más medio. Exactamente, el sistema que estoy estudiando, la bolsa de hielo, con medio. La cocina, la casa y el resto del mundo y del universo y Vía Láctea. ¿Sí? Eso es el universo. ¿Sí? Entonces, si a mí me están pidiendo que yo tengo que calcular la variación de entropía del universo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. ¿Sí? Del medio. Bueno, por suerte el inciso A ya lo calculé esto, ¿no? Yo ya calculé la variación de entropía del sistema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que me dio positivo? Me dio 293. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo necesito calcular la variación de entropía del medio. ¿Ok? La variación de entropía del medio tengo que calcular. Delta S medio. Bueno, la fórmula es la misma, ¿no? Es el calor del medio sobre la temperatura del medio. La temperatura del medio la tenemos, ¿sí? Medio es lo mismo que ambiente, ¿sí? O sea, en un ambiente de 20 grados tenemos el medio, ¿sí? Tenemos la temperatura del medio, así que eso está bien, ya la tenemos. Pero, ¿qué pasa con el calor del medio? Acá si estudiaron, lo sacan. ¿Cuánto vale el calor del medio? ¿Alguna noción de cuánto puede valer el calor del medio? Lo pueden deducir medio por sentido común. ¿Lo mismo, profe? Exactamente lo mismo no. No sé, un poco menos. No, no puede ser un poco menos. O sea, da lo mismo en módulo, pero no es lo mismo. ¿Cuánto da si no? A ver, viste que recién hoy calculamos el calor. El calor dio 80.000, ¿no? Significa de que si dio positivo, el sistema ganó calor. Bueno, Sí. si ganó calor, alguien perdió calor. El ambiente. Ah, sí, ahora sí. Entonces si perdió calor el ambiente, muy bien. ¿Cuánto da el calor del ambiente? Menos 80.000 calorías. Menos 80.000. O sea, el calor del sistema
es igual a menos el calor del medio. Esto se cumple siempre, ¿eh? Si el calor del sistema es positivo, el calor del medio es negativo. Si el calor del sistema es negativo, el calor del medio va a ser positivo. Uno da y el otro recibe. Uno recibe y el otro nada, le quitan, básicamente. Entonces el calor del medio va a ser básicamente, vamos a venir para acá, menos 80.000 calorías sobre 20 grados Celsius, que son 293 grados Kelvin. Y esto me da, ya hago la cuenta, menos 273 calorías sobre grado Kelvin. Bien, por lo tanto, yo puedo deducir de que la variación de entropía del universo va a ser igual a 293 calorías sobre grado Kelvin menos 273 calorías sobre grado Kelvin. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 20 calorías sobre grado Kelvin. ¿Se cumple el segundo principio de la termodinámica o no se cumple? ¿Cómo tenía que darme la variación de entropía del universo? Positivo. Positivo. ¿Sí? Siempre tiene que darme mayor que 0. Como me dio 20, significa que el ejercicio por lo menos tiene sentido. Está bien igual, da 20, ¿no? Pero ustedes pueden verificar si lo que hicieron está bien o está mal viendo el signo del delta de ese universo. Nunca les puede dar negativo. Nunca. ¿Sí? Nunca. Y acá el inciso C, esto ustedes lo van a responder con el apuntecito este que les puse acá abajo, que dice cómo debería procederse para realizar el mismo proceso en forma reversible. Bueno, se debe proceder de forma muy lenta, ¿sí? Muy lenta. Básicamente así, ¿sí? Si ustedes hacen cambios muy lentos, no se genera fluctuaciones, ¿sí? Y cambios bruscos. Los cambios bruscos son irreversibles. Entonces, lo que se busca es que los cambios sean lo más suaves posibles, por así decirlo, cosa que se puedan revertir, ¿sí? Bien. Entonces, por ahora dejamos acá lo que es segunda ley de termodinámica, ¿sí? Esto fue básicamente todo lo de segunda ley de termodinámica. Ahora vamos a ver máquinas térmicas, que algunas cosas de esto están relacionadas. Bien. ¿Dudas con esto que expliqué recién? Pregunten ahora antes de cambiar el tema. Si les quedó algo no del todo claro, pregunten. ¿Quedó claro más o menos entonces? Sí, profe, por acá sin dudas. Buenísimo, entonces, genial. Bueno, aviso por las dudas, a ustedes les pasaron dos links, ¿sí? Les pasaron dos links. Ahora Google nos va a echar a todos en 10 minutos, cuando nos corte. No es que yo lo saqué, sino que Google cortó la clase. Pasamos al siguiente link para la última media hora, ¿sí? Denme 2 minutos, voy al baño y vengo, ¿sí? Y retomamos, ¿sí? Denme un cachín, aprovechen también a comer algo si quieren, yo ya vengo, denme un cachito.
a seguir. Como les decía, el esquema va a ser el siguiente. Vamos a venir así, vamos a ir por acá, esto lo copiamos, lo pegamos acá abajo. Esto en vez de ser fuente caliente va a ser fuente fría. Y nada más. Ahora lo que vamos a hacer es... esto viene por acá. Bien. Esto lo vamos a llamar Q1. Y esto lo vamos a llamar Q2. Y esto de acá lo vamos a llamar L. Bien, esto de acá es el esquema básico de una máquina térmica. ¿Sí? El esquema básico de una máquina térmica. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de la pava. En la pava, ¿cuál sería la fuente caliente? Lógicamente la fuente caliente sería la hornalla. La hornalla le entrega calor 1 a MT. MT es la pava. ¿Sí? Máquina térmica recibe calor, lo convierte en trabajo. Este trabajo, ¿sí? Va a estar representado acá por un trabajo que apunta en esta dirección porque quiere levantar la tapa hacia arriba. Y acá fíjense que dice que de la máquina térmica sale un Q2 hacia la fuente fría. Bueno, no es que hay una heladera, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si la fuente caliente es la hornalla, la fuente fría debería ser un freezer. No. Se llama fuente fría porque es más fría que la fuente caliente, pero no necesariamente está congelada, ¿sí? Significa, nosotros lo relacionamos más que nada con el medio ambiente, la fuente fría. ¿Y esto qué significa? Al sistema entra un calor Q1. Mi objetivo es que el calor que yo estoy invirtiendo en el sistema, la mayor cantidad se convierta en trabajo. ¿Por qué? Porque este Q2 es como una especie de desperdicio. ¿Sí? Es un calor que yo estoy entre desperdicio. Es un calor, ¿sí?, que no se llegó a transformar en trabajo mecánico y se fue al medio ambiente. ¿Sí? Entonces es el calor, por ejemplo, que sale por acá, por el agujerito este de acá. ¿Sí? Vamos a pensar esto, ahora cuando veamos rendimiento lo vamos a entender un poco más. Entonces, ¿cómo representamos esto con una ecuación? Bueno, el calor que entra a la máquina térmica va a ser igual al trabajo deseado más el desperdicio que no se llegó a transformar en trabajo. La suma de estos dos es igual al calor que yo le estoy añadiendo al sistema. ¿Sí? Para una máquina térmica, la variación de entropía MT es igual a 0. ¿Por qué? Porque funciona por ciclos. ¿Sí? Esto lo tienen que saber ustedes y lo tienen que tener en cuenta para resolver ejercicios. El delta S de la máquina térmica, es igual a 0. ¿Sí? De la máquina térmica solamente, de MT. No así el delta S de la FC, fuente caliente. Esta no es igual a 0, esta es distinto de 0. Es mayor a 0. Distinto vamos a ponerle, por las dudas. Distinto de 0. Mientras que la variación de entropía de la fuente fría también es distinta de 0. Yo les dije que esto es así, esto es igual a 0 porque la máquina térmica trabaja por ciclos. Si venimos para acá, a este apunte, si la evolución es en ciclos, la variación de entropía es igual a 0. ¿Por qué? Porque dice que la variación de entropía es una función de estado. Función de estado es cuando nosotros tenemos una variable
a la que le importa únicamente el estado inicial y final, no lo que pasa en el medio. ¿Sí? Entonces, si termina donde arranca, lo que es un ciclo, ¿no? O sea, si ya hicieron algún ejercicio de ciclos, habrán visto eso, de que el ciclo da toda la vuelta, ¿sí? Como un reloj. El ciclo empieza en un punto y termina en el mismo punto. Como da toda la vuelta, la variación de entropía es igual a cero, porque volvemos al mismo lugar de antes, al mismo estado de desorden de antes. Por eso el delta S da cero cuando es un ciclo. Bien. Ahora, hasta acá venimos bien, y ahora lo que tenemos que ver, ¿sí? Sí o sí, es las definiciones de rendimiento. ¿Qué es rendimiento? Ahora lo vamos a ver. Manqueme un cacho. Bien. Nosotros tenemos dos tipos de rendimiento. ¿Sí? El rendimiento ideal. ¿Sí? El rendimiento ideal. Ya se dense una idea de que si es ideal, es muy difícil de alcanzarlo. Tipo, es un rendimiento ideal barra teórico. ¿Ok? Teórico. Y después tenemos otro rendimiento, que es el rendimiento real. Bien, tenemos dos rendimientos. El rendimiento teórico, ¿sí? Tanto el teórico como el real se representan con la misma letra, y es esta letra griega, que no recuerdo cómo se llama, déjenme googlearlo. Eta. Eta se llama hasta... Esta es la letra griega, que se llama así, eta, ¿sí? Eta se llama. Ustedes van a representar el rendimiento tanto ideal como teórico con eta. Y acá van a poner eta ideal, eta real. Ahora vemos bien qué es esto, ¿sí? Primero les muestro la fórmula y después vemos bien qué es. Eta ideal es igual a 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Mientras que rendimiento real es igual a Q1. ¿Q1? No. L sobre Q1. O también, lo que es igual, 1 menos Q2 sobre Q1. Bien, estas dos fórmulas son equivalentes. ¿Ok? Ahora les voy a explicar qué es esto. ¿Sí? Primero vamos por el más fácil de entender. El más fácil de entender es el real. Ahora les voy a mostrar por qué es tan más fácil de entender. El rendimiento real lo que hace es relacionar el trabajo mecánico dividido el calor que entregó la fuente caliente. ¿Ok? Bueno. Llevemos esto a un caso más cotidiano y menos técnico. Imagínense que están haciendo una inversión de negocio, ¿no? Entonces agarran e invierten una cantidad de plata Q1 a, no sé, a un negocio como es el de las criptomonedas de San Pedro. Invierten una luca verde. Invierten Q1 dólares. O sea, $1000 invierten. Q1. ¿Y ustedes qué van a querer? Van a querer que toda esa plata invertida se transforme todo en lo que ustedes quieren. Ustedes, si invierten algo, van a querer que el rendimiento de eso que invirtieron sea el 100%. ¿O no? ¿O no? Si ustedes invierten, quieren que no haya desperdicio, no haya Q2, que el negocio salga redondo. ¿Ok?
Lo mismo pasa con las máquinas térmicas, ¿sí? Si yo a una determinada máquina le agrego determinada cantidad de calor, imagínense que yo leña a una caldera, calor, yo voy a querer que mi máquina térmica, qué sé yo, mi máquina embaladora, embale lo más rápido posible, sin errores y sin sobrecalentarse. O sea, que todo lo que yo invertí se transforme en L. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? En la vida real, ¿sí? Eso no pasa. ¿Ok? El rendimiento real siempre da menor a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre L es menor que Q1. ¿Sí? Lamentablemente, el trabajo que nosotros estamos esperando que se genere siempre es menor a lo que uno termina invirtiendo. ¿Sí? Como que siempre se sale perdiendo. Porque siempre, en menor o en mayor medida, hay cierta cantidad de calor que es desperdicio. Por ejemplo, si ustedes ponen la mano, ¿no? Al costadito de la notebook, si están en una computadora, o atrás de un gabinete de la compu, ¿qué sienten? Sienten calor. ¿Sí? Ese calor es Q2. Es desperdicio. ¿Ok? Ese calor Q2 es desperdicio. ¿Por qué? Porque toda la energía, todo el calor en forma de energía eléctrica que entra a la computadora, todo eso no se transforma en trabajo mecánico. Sí, obvio, un montón de electricidad se va a transformar en movimiento de microprocesador, disco rígido, etcétera, pero hay bastante otra cantidad de energía que se va a convertir en desperdicio, que es el calor que largan las computadoras. ¿Sí? Entonces fíjense que prácticamente una máquina térmica es prácticamente cualquier cosa es una máquina térmica, cualquier cosa que reciba energía es una máquina térmica, y cualquier máquina térmica tiene desperdicio. Por lo tanto, cualquier máquina térmica tiene un rendimiento real menor a 1. ¿Sí? Menor a 1 o menor al 100%, que es lo mismo. ¿Qué pasa? El rendimiento real, obviamente, vale entre 0 y 1, o entre 0 y 100%. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque, por ejemplo, imagínense, yo le agrego 100 calorías a la máquina térmica, pero obtengo únicamente 500 calorías de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento va a ser 0,5, 50%. De lo que le metí de calor, únicamente la mitad se convirtió en lo que yo quería. La otra mitad se fue al desperdicio. ¿Se entendió o fue un fracaso la explicación? Quise ser lo menos complicado posible. Bien, joya. Bueno, este es el real. Después tenemos el ideal. El ideal no relaciona el trabajo y el calor. Relaciona únicamente las temperaturas de las fuentes calientes y frías. Acá no lo aclaré, pero acá por ejemplo, qué sé yo. Acá pongo un ejemplo, ¿no? La fuente caliente va a tener una determinada temperatura. Que puede ser, por ejemplo, puede ser de, qué sé yo, 400 grados Kelvin. Mientras que la fuente fría, por ejemplo, podría tener una temperatura de, qué sé yo, 10 grados Celsius, 283 grados Kelvin, por ejemplo. Por lo tanto, si a ustedes les piden de esta máquina térmica que acabamos de inventar el rendimiento ideal, tendrían que hacer 1 menos el cociente entre 283 y 400. ¿Sí? Este es el rendimiento ideal. ¿Sí? Y no hay mucho más que esto, chicos. ¿Sí? No hay mucho más que esto. Fíjense que el rendimiento real también lo pueden calcular conociendo únicamente los calores que entran y salen de la máquina térmica sin conocer el trabajo. ¿Sí? Esto está bueno porque ustedes pueden usar la que les convenga dependiendo si tienen como dato el trabajo y Q1 o si tienen como dato
Q2 y Q1. ¿Sí? Por eso tenemos esto acá. ¿Cómo llegué de esto a esto? Bueno, llego a esa segunda ecuación porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que acá arriba yo había escrito esto? Bueno, ¿por qué? El calor que entra es igual al trabajo más el desperdicio. Ok, entonces, ¿qué pasa? L es igual a Q1 menos Q2. Acá si hacemos, si distribuimos el cociente, me queda Q1 sobre Q1, 1, menos Q2 sobre Q1, 1 menos Q2 sobre Q1. Tuki, es lo mismo. ¿Está? Entonces nada, no interesa. Si no se dan cuenta, esto que acabo de hacer en el medio, quédense con que la fórmula es o esto, para el rendimiento real, y es esto en el rendimiento ideal. ¿Sí? Y recuerden que tiene que dar, los dos tienen que dar siempre entre 0 y 1. Y recuerden que todo número que está entre 0 y 1, si lo multiplican por 100, obtienen el porcentaje. ¿Sí? Obtienen el porcentaje. Y por acá estaríamos. ¿Sí? Por acá estaríamos. Déjenme ver si busco algún ejemplo o algún ejercicio como para mostrarles cómo hacer los cálculos, pero ya con esto podemos dar por cerrado todo lo que es teoría. Bueno, lógicamente, ¿no? Acá, por las dudas, lo claro, ¿no? Si este rendimiento es real y este rendimiento es ideal, o sea, el rendimiento que figura en los libros versus el rendimiento de lo que pasa en la vida real, lógicamente el rendimiento de la vida real siempre va a ser menor que el rendimiento ideal. Siempre. Esto no puede invertirse. ¿Ok? Estas cositas teóricas parecen pavaditas, pero se van a encontrar con verdaderos o falsos, marcar opción correcta, de todo este tipo de cuestiones, y ustedes tienen que tenerlo bien calado. Vamos a ver este ejemplo. Agarro un ejemplo ya resuelto. Así lo vemos rápido. Total. Para el caso creo que ya más o menos entendieron el tema, porque no me están haciendo preguntas. Así que vamos a ver esto, fíjense. Tenemos por acá esto. Tuki. Y acá esto otro. Tuki. Tenemos un ejemplo, dice, una máquina térmica trabaja entre dos temperaturas, ¿sí? 300 y 100 grados Celsius. Se le entrega a la máquina una cantidad de calor Q1 y la máquina entrega un trabajo de 50.000 Joule. Bueno, fíjense que acá, ¿sí? Se cumple todo lo que fui poniendo en el esquema de arriba. Tenemos fuente caliente, fuente fría, y en el medio de las dos fuentes la máquina térmica, que es un circulito de morondanga. En el circulito de la máquina térmica entra un calor, sale un trabajo y sale un desperdicio. Calor caliente, calor frío, trabajo. Calor 1, calor 2, trabajo. Lo mismo. Pueden poner Q1, Q2 o Q cal, Q frío. Manejen ustedes. Acá lo mismo. Pueden poner temperatura en Kelvin o pueden poner temperatura en Celsius. Da exactamente lo mismo, chicos. No pasa nada. Lo que sí, yo les recomiendo que lo pongan en Kelvin, porque siempre les van a pedir, generalmente, quizás alguna variación de entropía. Y si les piden variación de entropía, lo tienen que hacer en Kelvin. ¿Sí? Si recuerdan, hoy lo vimos que era sí o sí en Kelvin. Entonces, dice, el rendimiento de la máquina térmica, que es lo que recién expliqué. Hacen el dibujito, pasa las temperaturas a Kelvin, pasa Joule a caloría, y hace las cuentas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el rendimiento era el trabajo realizado, el trabajo que yo quería tener sobre el calor suministrado? El calor suministrado es Q cal o Q1. Entonces sencillamente se hace el cociente de los dos valores y listo, y ya da. ¿Sí? Fíjense que acá ¿qué pasa? Yo tengo el calor que entra a la máquina térmica en kilocaloría. El tema es que acá hace la conversión, porque yo no puedo hacer Joule sobre kilocaloría. Tiene que ser la misma unidad. ¿Ok?
Cuando ustedes hacen un rendimiento, no pueden hacer el rendimiento entre algo que está en una unidad y otra cosa que está en otra unidad. ¿Ok? Tiene que estar sí o sí en la misma unidad, las variables que están comparando. Porque básicamente yo estoy comparando ahí. Estoy comparando lo que yo invertí versus lo que yo saqué de ganancia. ¿Sí? Eso es básicamente el rendimiento. Lo que invierto, lo que pongo en juego, versus lo que termino ganando. ¿Sí? Entonces fíjense que, nada, hace los 50.000 joules, que ahí son 11,94 kilocalorías, dividido los 100.000 kilocalorías. Fíjense que esta máquina es un desastre, porque le están dando 100.000 calorías, ¿sí? 100.000 calorías de calor, y únicamente el 12% del total se convirtió en trabajo. Lo que significa que el resto va a parar al medio ambiente. ¿Sí? O sea que, nada, hace un calor, e incluso fíjense que la temperatura, la fuente fría es de 100 grados. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver. Hay un montón de desperdicio. ¿Sí? El 88% del calor que entró es desperdicio, mientras que el 12% que entró genera trabajo mecánico. Después acá dice el rendimiento máximo que podría llegar a tener esa máquina térmica. Bueno, el rendimiento máximo es el rendimiento ideal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto? El rendimiento real siempre va a ser menor que el rendimiento ideal. Por lo tanto, el rendimiento máximo, vamos a ponerle menor o igual, pero es prácticamente imposible. El rendimiento máximo, lo pongo acá por las dudas, máximo, va a ser prácticamente igual al rendimiento ideal. ¿Sí? Por lo tanto, acá en el ejemplo, ¿ven? Calcula directamente el rendimiento ideal, que era 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Bien. Estos ejercicios de máquina térmica son un regalo. ¿Sí? Fíjense que no es difícil. ¿Sí? Es un regalo. Estos ejercicios son para robar puntos a morir en la prueba. ¿Sí? Aprovechen a entenderlo hoy. Se hacen un par de la guía. Después veremos en la siguiente clase. El lunes que viene yo resuelvo ejercicios de parcial de calorimetría, conducción, radiación, primera ley termodinámica y segunda ley termodinámica. Van a ver de que no sale mucho más de esto, ¿sí? O sea, no hay mucho más complicado que esto. ¿Okay? Aprovechen a sacarlo rápido, así útil después se enroscan con los temas difíciles que para mí son los que vienen después. Y después dice acá el calor que se pierde en la fuente fría. Me está pidiendo, ¿sí? El calor que se pierde en la fuente fría. Bueno, ¿qué les parece a ustedes acá? Si me está pidiendo el calor que se pierde en la fuente fría, ¿no? ¿Cómo lo calcularíamos? Vamos a hacerlo acá al costadito, acá abajo, mirá. Inciso C. Lo que tenemos que usar acá es la ecuación esta general de la máquina térmica, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo que calcule? ¿Me está pidiendo que calcule Q2 o no? Tuki, ¿me está pidiendo Q frío o no? Q1 lo tengo, trabajo lo tengo. Entonces, ¿cuánto es Q2? Bueno, Q2 va a ser igual a Q1 menos L. Por lo tanto, esto es 100 kilopascales, kilocalorías, menos 11,94 kilocalorías. Bueno, el calor que se pierde en la fuente fría, que sería en el medio ambiente, sería la resta esa. ¿Sí? Que ya les digo cuánto queda. Banquen, 100 menos 11,94. 88,06 kilocalorías. Esta sería el calor que se pierde en la fuente fría. Bien. Y bueno, nada. Creo que por hoy estamos. ¿Sí? Literal, los de la guía, los ejercicios de la guía no son muy distintos que estos, ¿eh? Incluso hay más fáciles que este. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro. Profe, Bueno, sí.
La guía la podría pasar por el grupo, porque yo soy de la otra cátedra, pero es tipo, tengo 8 ejercicios nada más de estos Sí, temas. sí, son poquísimos. Ahí lo mando al grupo, no hay problema. Dale, muchas gracias. Banqueme un cachito. Bueno, ¿los demás? No quiero que se vayan con dudas, quiero que se vayan con todo lo más claro posible. ¿Qué fue eso? Ah, pará, no veo el chat. Ah, no hay nada en el chat. Bien. Bueno, entonces, nada. Espero que les haya gustado la clase, les haya servido. El lunes recuerden que voy a hacer ejercicio de parcial de todos estos temas. Profe, Sí, esto lo pasa por Gmail porque yo estoy mirando una clase en colectivo. sí, obvio. Todas las clases, a la gente que la presenció la clase, nosotros se las pasamos por Google Drive. Les va a llegar una notificación de Google Drive al mail y ustedes después ingresan a su Google Drive, en la parte compartido conmigo, y en donde dice compartido conmigo va a haber una carpeta de la clase, que van a estar todos los apuntes que tomé, escritos acá en la pizarra blanca, y además el video. ¿Sí? El video de la clase. Así que nada, los que probaron la clase y les gustó, espero verlos el resto de días, todos los lunes y miércoles, y además también tendrían acceso a todas las 12 clases que dimos antes. Y nada, eso. Nos veremos la próxima, espero que la gran mayoría los vea, y si no, bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así que un saludo y buen fin de. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, Chao, profe, gracias. Chau, chau. Adiós. Adiós.